¿Alguna vez te has preguntado si hay otros mundos más allá de nuestro sistema solar? Durante siglos, los astrónomos soñaron con encontrar planetas orbitando otras estrellas, pero era solo una teoría, hasta 1992. Ese año, el descubrimiento del primer exoplaneta confirmó que nuestro sistema solar no es el único hogar de planetas en el universo. Pero lo sorprendente no fue solo que existiera, sino donde lo encontramos. El primer exoplaneta descubierto no orbitaba una estrella como el Sol, sino un pulsar, un remanente estelar increíblemente denso y exótico. Este hallazgo desafió todo lo que creíamos saber sobre los planetas. En este video, exploraremos la fascinante historia del primer exoplaneta, cómo lo encontramos, qué significa para nuestra búsqueda de vida en el universo, y cómo este descubrimiento revolucionó la astronomía. Acompáñanos en este viaje por lo desconocido. Antes de entrar en la historia, aclaremos qué es un exoplaneta. Un exoplaneta es cualquier planeta que orbita una estrella fuera de nuestro sistema solar. Aunque hoy sabemos que hay miles de ellos, hace unas pocas décadas la idea de encontrarlos parecía imposible debido a su distancia y al brillo de las estrellas que los ocultaban. Los planetas no emiten luz propia, lo que los hace difíciles de observar directamente. Están años luz de distancia, lo que hace que los métodos tradicionales de observación no sean efectivos. Si no podíamos verlos directamente, ¿cómo logramos detectarlos? Antes de la década de 1990, la existencia de planetas fuera del sistema solar era una hipótesis plausible pero no comprobada. Aunque los astrónomos especulaban sobre su presencia, las limitaciones tecnológicas dificultaban su detección directa debido a la distancia y al brillo de las estrellas que los ocultaban. En 1992, este paradigma cambió drásticamente cuando Alexander Wilson y Dale Frel anunciaron el descubrimiento del primer exoplaneta confirmado, un mundo orbitando el pulsar PSRB 1257+12. Los púlsares son restos de estrellas masivas que explotaron como supernovas y dejaron un núcleo ultradenso que gira rápidamente, emitiendo pulsos regulares de radiación. Este hallazgo marcó un antes y un después en la astronomía, demostrando que los planetas no eran exclusivos del sistema solar. Mientras analizaban las señales del pulsar, notaron irregularidades en el tiempo de los pulsos. Estas variaciones sugerían que algo estaba afectando gravitacionalmente al pulsar, dos pequeños planetas orbitando a su alrededor. Este fue el primer indicio claro de la existencia de exoplanetas. Más tarde, se identificó un tercer planeta. Características principales de los planetas descubiertos. PSRB 1257+12b, aproximadamente el doble de la masa de la Luna. PSRB 1257+12c, similar en tamaño a la Tierra. PSRB 1257+12d, más grande que los otros dos, pero aún relativamente pequeño. Los planetas descubiertos eran extremadamente cercanos al pulsar y estaban hechos de materiales rocosos. Las condiciones en esos mundos eran tan extremas que no podían albergar vida como la conocemos. Aunque el descubrimiento fue revolucionario, también fue inesperado. La comunidad astronómica tardó en asimilar que los primeros exoplanetas fueran encontrados en un entorno tan hostil. El descubrimiento de Boltzmann y Frel abrió las puertas a una nueva era en la astronomía. Pero la verdadera revolución llegó en 1995, cuando se detectó el primer exoplaneta orbitando una estrella similar al Sol, 51 Pegasi b. Este planeta gaseoso gigante, descubierto por Michel Mayor y Didier Clos, confirmó que los sistemas planetarios son comunes en el universo. Velocidad radial, detectar pequeños movimientos de una estrella causados por la gravedad de un planeta. Tránsitos planetarios, observar cómo un planeta bloquea parte de la luz de su estrella al pasar frente a ella. Si los planetas son tan comunes, ¿cuántos podrían albergar vida? ¿Es el sistema solar una rareza o una norma en el cosmos? El hallazgo del primer exoplaneta fue solo el principio. Hoy, gracias a misiones como Kepler y TESS, hemos confirmado la existencia de más de 5.000 exoplanetas, cada uno con características únicas. Estos descubrimientos han cambiado nuestra perspectiva sobre el universo y nuestro lugar en él.
Inicialmente, el descubrimiento fue recibido con escepticismo, en parte porque los planetas orbitaban un pulsar en lugar de una estrella como el Sol. Sin embargo, las observaciones posteriores confirmaron la validez de los datos. Este hallazgo fue revolucionario por varias razones. Demostró que los planetas pueden formarse en condiciones extremas. La presencia de planetas en un sistema tan hostil como el de un pulsar desafió las teorías tradicionales de formación planetaria. Abrió una nueva rama en la búsqueda de exoplanetas. Los astrónomos comenzaron a considerar métodos indirectos para detectarlos, como el análisis de variaciones gravitacionales y de luz. Sentó las bases para descubrimientos futuros. El descubrimiento allanó el camino para tecnologías como el telescopio Kepler, que más tarde identificó miles de exoplanetas. Kepler 452b, un primo de la Tierra en la zona habitable de su estrella. TRAPPIST-1, un sistema con 7 planetas del tamaño de la Tierra, algunos potencialmente habitables. La idea de que podría haber vida en otros planetas ya no es solo ciencia ficción. Cada exoplaneta descubierto nos acerca más a responder la pregunta, ¿estamos solos en el universo? Desde entonces, la búsqueda de exoplanetas ha sido una de las áreas más dinámicas de la ciencia. Hasta la fecha, se han identificado más de 5.000 exoplanetas, incluidos mundos potencialmente habitables. El descubrimiento de los planetas alrededor de PSRB 1257+12 cambió para siempre nuestra percepción del universo. Este hallazgo no solo expandió nuestras fronteras científicas, sino que también transformó nuestra comprensión filosófica de la existencia. La detección de exoplanetas confirmó que los planetas son una característica común del universo, lo que plantea preguntas fascinantes sobre su formación, evolución y diversidad. El descubrimiento también impulsó el desarrollo de tecnologías y metodologías avanzadas para explorar el cosmos. Este hallazgo desafió la idea de que nuestro sistema solar es único. Si los planetas pueden formarse en un entorno tan extremo como el de un pulsar, entonces el universo es mucho más diverso y adaptable de lo que imaginamos. Este descubrimiento nos acerca a responder preguntas fundamentales. ¿Cuántos de estos mundos podrían albergar vida? ¿Qué tan común es la vida en el cosmos? Los exoplanetas capturaron la imaginación del público y popularizaron la astronomía como nunca antes. Historias como la de PSRB 1257+12 nos recuerdan que la exploración del universo no solo trata de descubrimientos científicos, sino también de ampliar nuestro sentido de asombro y conexión con el cosmos. El primer exoplaneta nos mostró que el universo está lleno de sorpresas y que nuestra capacidad de explorarlo depende tanto de nuestra curiosidad como de nuestra creatividad tecnológica. A medida que continuamos descubriendo nuevos mundos, el legado de PSRB 1257+12 sigue siendo un recordatorio de que, en el vasto entramado del cosmos, siempre hay algo más por aprender. El descubrimiento del primer exoplaneta nos enseñó que el universo es más diverso y fascinante de lo que imaginábamos. Aunque esos primeros mundos no son habitables, demostraron que los planetas son una parte fundamental del cosmos. Desde entonces, se ha avanzado a pasos agigantados en la búsqueda de mundos similares a la Tierra. Cada exoplaneta descubierto es un recordatorio de lo pequeños que somos en comparación con el vasto universo. Pero también es una invitación a seguir explorando, a buscar respuestas y a soñar con lo que podríamos encontrar más allá de nuestro pequeño rincón del cosmos. Si te apasiona el universo tanto como a nosotros, suscríbete para más contenido sobre los misterios del espacio. Comparte en los comentarios qué exoplaneta te parece más interesante o cuáles crees que podrían albergar vida. Nos vemos en el próximo viaje por las estrellas.